19:30. Tenemos una importante entrevista en BTV Noticias con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, que ya está con nosotros en el contacto Skype. Muy buenas noches, doctor Romero. Bienvenido a BTV Noticias. Lo saluda María Rivero desde Estudios de la Ciudad de La Paz. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Primero queremos preguntarle, doctor Romero, ustedes como Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo han recibido el fallo del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con respecto a la inhabilitación de Evo Morales como candidato a senador? Toda la documentación de todas las pruebas dadas y presentadas por Evo Morales para postular al Senado por Cochabamba. Luego de este análisis apegado a la ley, siguiendo el debido proceso y actuando en un marco de imparcialidad, el Tribunal Supremo Electoral concluyó que esta candidatura no reunía todos los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes para quedar habilitada y por lo tanto procedió a su inhabilitación. Evo Morales, en uso de las atribuciones, de las facultades que le da la Constitución, planteó un amparo y el Tribunal Supremo Electoral expuso en la instancia correspondiente ante la Sala Constitucional los argumentos por los cuales consideró que esa candidatura no reunía los requisitos necesarios para ser habilitada y también señaló que no se habían cumplido con todos los pasos que la misma legislación prevé que se puedan plantear ante el propio Tribunal Supremo Electoral. La Sala Constitucional ha pronunciado un fallo dando razón a la argumentación que planteó el Tribunal Supremo Electoral. Doctor Romero, ¿era necesaria esta confirmación por parte del Tribunal de Justicia tras que el Tribunal Supremo Electoral ya habría inhabilitado a Evo Morales porque no cumplía con los requisitos según la norma? Las sentencias del Tribunal Supremo Electoral son inapelables e irrevisables. Sin embargo, la misma legislación prevé que en circunstancias excepcionales vinculadas a un área de competencia del Tribunal Constitucional se puede plantear un recurso de amparo. Y este es un derecho que le asiste a un ciudadano. El Tribunal Supremo Electoral es respetuoso del marco del Estado de Derecho en Bolivia. Doctor Romero, ahora tras este fallo del Tribunal Departamental de Justicia tiene que pasar a la revisión por parte del Tribunal Constitucional. ¿Cuál va a ser el resultado rumbo a las elecciones? Para el Tribunal Supremo Electoral el rumbo de acción está claro, se está trabajando para llegar en las mejores condiciones posibles al 18 de octubre. Estamos llevando adelante todas las tareas técnicas, logísticas, administrativas que corresponden y estamos dando también cumplimiento al calendario y al cronograma electoral. Ninguna actividad se encuentra desfasada. Cambiando de tema, doctor, rumbo a las elecciones generales para este próximo 18 de octubre, ¿cuántos veedores internacionales van a llegar a Bolivia, tomando en cuenta que el mundo sigue en época de pandemia? En este momento no tenemos una confirmación del número exacto de observadores internacionales que van a estar en el país, pero sí tenemos ya la confirmación de las 4 principales misiones de observación que van a estar en el país, que son la de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y la Unión de Organismos Electorales de América, UNIORE. Estas son las 4 principales misiones. Las características específicas del despliegue todavía no son conocidas en el caso de varias de ellas, porque dependen de factores que no están bajo control ni del organismo electoral ni de estas instituciones, como por ejemplo, cuál va a ser el tráfico aéreo del país en octubre. Van a haber otras misiones también más reducidas en personal que se van a desplegar en el país y el Tribunal Supremo Electoral parte del principio que cuantos más ojos observen estas actividades, todas estas tareas que se están llevando adelante, tanto mejor, no solamente para el Tribunal Supremo Electoral, sino fundamentalmente para el mismo proceso electoral.
Doctor Romero, por favor, expliquemos al país qué significa la participación de los veedores internacionales en las elecciones generales. Este es un mecanismo que es muy frecuente, es muy común en América Latina, la presencia de observadores internacionales. Los observadores internacionales pueden ver todo el proceso electoral, pueden compararlo con el de otros países y finalmente emiten, luego de haber observado estas diferentes etapas, actividades del proceso electoral, emiten un informe en el que señalan cuáles han sido los puntos fuertes y también las fragilidades o las debilidades que han visto en un proceso electoral y muchas veces dejan también un conjunto de recomendaciones, de sugerencias para que el país pueda analizarlas y que eventualmente pueda adaptarlas y esto contribuye a mejorar los procesos electorales siguientes. Esta es una práctica adecuada, es una práctica que fortalece los procesos electorales en América Latina. Estamos aún en medio de una pandemia en Bolivia, todavía por llegar al pico más alto. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que están planificadas para las elecciones del 18 de octubre? En realidad, todos los elementos nos indican que el pico de la pandemia felizmente ya ha sido superado en el país. De hecho, las proyecciones y los informes nos indicaban que ese pico de la pandemia se iba a situar entre fines de julio y los primeros días de septiembre. Creo que el país así lo está constatando, por lo tanto la jornada del 18 de octubre ya está alejada del pico de la pandemia y es importante también señalar que estamos adoptando importantes medidas de protección de salud que pueden distinguirse en dos líneas. Por un lado tenemos un eje para crear distanciamiento físico entre los electores y otras son medidas específicas de protección, entre las que están destinadas a generar distanciamiento físico entre los ciudadanos. Tenemos una mayor cantidad de recintos electorales para evitar aglomeraciones, una jornada de votación extendida hasta las 5 de la tarde y no hasta las 4 como regularmente sucedía, para tener un mejor flujo de electores. En el mismo sentido apunta a tener esta jornada de votación dividida en dos grandes segmentos. Entre las 8 de la mañana y las 12:30 votarán las personas cuya cédula de identidad termina en 0, 1, 2, 3 y 4. Y desde las 12:30 hasta las 5 de la tarde votarán las personas cuya cédula de identidad termina en 5, 6, 7, 8 y 9. Al mismo tiempo vamos a tener medidas específicas de protección para los jurados, los guías, los notarios electorales, así como para los miembros de las fuerzas de la policía y de las fuerzas armadas que van a colaborar con el organismo electoral. Y finalmente vamos a tener un material electoral que va a ser tratado con las debidas medidas de protección de salud. Queremos consultarle también, doctor Romero, su punto de vista, su opinión acerca de las últimas declaraciones del canciller argentino con respecto a que garantizan el voto rumbo a las elecciones de Bolivia en este país, garantizan el voto de los bolivianos. Esto le correspondería al Tribunal Supremo Electoral y no así al gobierno argentino. ¿Qué opina usted, doctor Romero? El Tribunal Supremo Electoral lleva, por supuesto, adelante el proceso electoral en Bolivia y en los 30 países donde está prevista la votación de los bolivianos en el exterior. Al mismo tiempo, estamos seguros de que vamos a recibir la colaboración de estos 30 estados en todos los campos que son de su competencia para ayudar al éxito del proceso electoral boliviano del 18 de octubre. En algunos países nos colaboran con el despliegue de fuerzas policiales que se encargan de ver que todo el proceso electoral transcurra de manera adecuada en el respeto del orden público de cada uno de estos países, y en otros lugares, sobre todo en aquellos donde tenemos una mayor cantidad de votantes, nos colaboran identificando recintos de votación que permiten que los ciudadanos bolivianos acudan a votar. Esta es una labor que se desarrolla de manera coordinada con el Servicio Exterior Boliviano presente en cada uno de esos países. En el caso concreto de Argentina, doctor Romero, ¿cómo se va a trabajar con respecto a la susceptibilidad, con respecto al voto? ¿Cómo se va a coordinar con el gobierno argentino?
El Tribunal Supremo Electoral ya ha tenido reuniones con la Dirección Electoral de Argentina, reuniones tripartitas en las que también estuvieron representantes diplomáticos bolivianos, y entre todos hemos buscado definir algunos elementos de esta ruta común, de un trabajo compartido, por ejemplo, para saber cómo puede desarrollarse el despliegue de las fuerzas policiales, de seguridad, para ayudar a garantizar el buen orden del proceso electoral, pero también para ayudar a identificar algunos recintos de votación para que los ciudadanos bolivianos puedan sufragar. Hay que adaptarse también, por supuesto, a los lineamientos de salud de los países anfitriones. Agradecemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, por esta importante información. Muchas gracias, doctor Romero. Hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos con más información.